Capítulo 12. Clarion recurrió a su magia y se preparó para la impotencia que le sobrevendría cuando no le respondiera. Pero cuando la bestia emergió de las estanterías, no tenía el aura siniestra de una pesadilla. No estaba hecha de sombras aceitosas, sino de carne, hueso y pelaje. No resultaba nada tranquilizador, pensó Clarion, cuando los miraba fijamente con los labios hacia atrás, mostrando los dientes en una mueca. Era casi 3 veces más alta que ellos, con un espeso pelaje gris y ojos amarillos que la perforaban hasta el corazón. Instintivamente, Clarion se alejó. —¿Qué es eso? —Solo es Fenris —le respondió Milori. —¿Solo? ¿Cómo podría estar tan tranquilo en esta situación? —Ya lo has nombrado. —No lo hice. Milori extendió las manos como si quisiera llamar a la criatura. —Es el lobo del guardián. El lobo, Fenris, se acercó a Milori boca abajo con las orejas pegadas a la cabeza. Cuando llegó a su lado, Fenris apoyó su enorme barbilla a los pies de Milori y agitó la cola contra el hielo. Era evidente que los dos eran amigos. Clarion se rió sin aliento, aunque solo fuera para disipar la tensión que se acumulaba en su interior. Había metido a Petra en algunos planes peligrosos, pero incluso ella tenía sus límites, o tal vez un poco de instinto de supervivencia. —¿Y tienes una de estas bestias? —No. Milori le dio unas palmaditas en el hocico a Fenris. —A mí siempre me han gustado los búhos. —¿Búhos? Clarion no pudo evitar que el horror se reflejara en su voz. Eran depredadores peligrosos, al menos en las estaciones cálidas. El guardián tiene debilidad por las criaturas incomprendidas, dijo Milori después de un momento. Ahora que ninguno de los dos le prestaba atención, Fenris dejó escapar un suspiro que sonaba agraviado. La fuerza de su aliento apartó el cabello de la cara de Clarion. Fenris es bastante inofensivo. Todavía es un cachorro, pero incluso como adultos los lobos son asustadizos y es fácil hacerse amigo de ellos si tienes comida. —No tengo nada para ti. Clarion se rascó la oreja con cautela. Se movió como si una mosca se hubiera posado en ella. —Fenris —dijo una voz afable desde algún lugar entre las estanterías—, ¿a qué viene todo este alboroto? —Oh. Una hada de invierno entró en el atrio. Era de baja estatura, con un rostro amable y un cabello que parecía una lengua de fuego blanco. Vestía un traje de aspecto bastante serio, pero cuando sus ojos se posaron en ellos, su expresión se iluminó, con un entusiasmo desenfrenado e inconsciente. —¡Milori! —Guardián. La actitud de Milori cambió por completo. Su sonrisa de respuesta lo hizo parecer instantáneamente más ligero. —Te he traído a alguien. ¿Este era el guardián? Clarion había esperado que el guardián del conocimiento de las hadas fuera más retraído. El guardián, sin embargo, estaba eufórico. Volvió su atención hacia Clarion, ajustando sus gafas a medida que se acercaba. Una hada cálida, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo desde que una de esas cruzó el invierno. —¿Has visto hadas cálidas antes? —preguntó Clarion. —Oh, no, ojalá, aunque he leído historias. Fenris trotó hacia el guardián, moviendo la cola, y gimió suavemente. El guardián le dio unas palmaditas distraídas en la parte superior de la cabeza. Al parecer las hadas cálidas solían venir aquí todo el tiempo hace mucho tiempo, para patinar un poco sobre el hielo, a hacer hadas de nieve. Eso suena delicioso. Clarion no tenía ni idea de patinaje ni de hadas de nieve, pero la forma cariñosa en que le hablaba la llenó de asombro. Me encantaría leerlas. El guardián se animó. —Bueno, yo... quizá más tarde —intervino Milori, claramente percibiendo una digresión. Ella no es solo una hada cálida. Clarion es la reina de Pixie Hollow. —Reina en formación —corrigió Clarion, mirando fijamente a Milori. Parecía demasiado satisfecho consigo mismo. El guardián la miró boquiabierto. —Entonces... Milori le sonrió, casi con indulgencia. —Por fin alguien podrá leer nuestro libro. —Nuestro libro.
Claramente era algo en lo que habían estado trabajando juntos durante mucho tiempo. La expresión del rostro del guardián solo podía describirse como exultante. ¿Puedes? Eso espero, dijo Clarion. La idea de que sus esperanzas se vieran frustradas era casi insoportable, pero aún no estoy segura. ¡Excelente! El guardián la agarró del brazo y prácticamente la arrastró hacia el interior de la biblioteca. Guardián, gruñó Milori, con la resignación sufrida de quien sabe que no tiene sentido protestar. Él lo siguió, con Fenris caminando lentamente detrás de él. Los estantes laberínticos parecían reorganizarse a medida que avanzaban. Clarion los estudió distraídamente mientras pasaban, los títulos dorados iluminados por los candelabros de hielo que brillaban con una suave luz azul. Por fin llegaron a su destino. Un cuadrado de espacio vacío, rodeado por estanterías en todos lados. Una mesa ocupaba gran parte del área, abarrotada de pilas de libros y plumas de ave. «Espera un momento», dijo el guardián. Él la soltó y sacó un par de guantes de su bolsillo. Después de ponérselos, se elevó hacia arriba, casi hasta el techo, hasta que encontró lo que buscaba. Sacó un enorme tomo encuadernado de cuero del estante, y casi se cae por su peso. Clarion contuvo la respiración hasta que lo trajo sano y salvo a nivel del suelo. Con sumo cuidado lo puso sobre la mesa. No era de extrañar que Milori dijera que no podía llevarlo a la frontera. Era realmente antiguo, con páginas delgadas y amarillentas. La cubierta estaba descascarada y desgastada, y aunque Clarion pudo ver que alguna vez había habido una ilustración, la pintura se había desvanecido con el tiempo. Todo lo que quedaba eran ahora extrañas formas talladas que brillaban débilmente con un poder latente. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «No lo sé», dijo el guardián, mucho más alegre de lo que ella hubiera esperado. «Ha estado en la colección durante mucho, mucho tiempo. Está escrito en un idioma perdido, pero está lleno de ilustraciones de pesadillas». Un escalofrío la recorrió. «¿Qué necesitas que haga?». «Está sellado con runas que responden a la magia de los talentos gobernantes», respondió el guardián. «Sospecho que es como un código. Una vez que lo desbloquees, deberías poder entender el idioma en el que está escrito». El miedo le oprimió la garganta. «Nunca he aprendido a desbloquear nada con magia del talento gobernante». «Inténtalo», le dijo alentándola. «Debería surgir de manera natural». «Ojalá». «Está bien». Ella extendió la mano para quitarle el libro, pero él jadeó. «Cambia primero tus guantes, si no te importa. Es muy frágil». Milori murmuró algo que sonó como archivista. Clarion se quitó los mitones húmedos y se puso el par de guantes que le había entregado el guardián. El libro era delicado bajo su tacto. El lomo crujió cuando lo abrió. Inmediatamente escupió una nube de polvo. Hojeó las delicadas páginas, pasando por alto las letras mayúsculas iluminadas y los extraños garabatos de monstruos en los márgenes. Las ilustraciones eran realmente sorprendentes, enmarcando una escritura en un idioma que no había visto antes. Formas negras amorfas con crueles ojos violetas la miraban fijamente. Aquí y allá remolinos dorados de magia perforaban la oscuridad. Cerró el libro de nuevo y se quedó mirando las runas doradas que brillaban en la portada, pero nada de ellas la atraía. No se reorganizaban para adquirir un significado. Los había defraudado. ¿Cómo podía haber pensado de otra forma? Debería haberle dicho a Milori desde el principio que no podía acceder a todo el espectro de su magia. Su estómago se retorció de vergüenza. «Lo siento, no creo que pueda ayudarte». Ambos tenían la cara decaída. Supongo que era una apuesta arriesgada. Milori frunció el ceño mientras pensaba. «Pero entonces, ¿tienes alguna idea?», preguntó el guardián. «Las runas de la puerta del salón de invierno se activan cuando toco», respondió. «Tal vez el libro responda a las de Clarion». El guardián se encogió de hombros. «Ciertamente vale la pena intentarlo».
Un último intento entonces. Clarion se quitó los guantes y los dejó a un lado. Respiró profundamente. Esto era todo. Supuestamente, si esto, lo que fuera que esto fuera, no funcionaba, ¿cómo podría alguna vez tener la esperanza de dominar su magia? No, solo un intento más. Con dedos temblorosos, Clarion apoyó la palma de la mano sobre la superficie del libro. Una luz dorada salió disparada de allí. El guardián gritó, medio sorprendido, medio encantado. Incluso el rostro de Milori estaba bañado por su cálida luz. Sus ojos brillaban de triunfo. Clarion retiró la mano, pero algo de su asombro se había apoderado de ella también. Se sintió casi mareada al ver en el aire brillar con magia. ¿Qué está pasando? Ni idea. Una vez más, la ignorancia parece emocionar al guardián. Intenta leerlo ahora. Cuando Clarion volvió a abrir el libro, la escritura de cada página brilló con su magia. El polvo de hadas se levantó de la tinta y brilló en la oscuridad como la luz de las estrellas. A través de la neblina centelleante, las palabras lentamente tomaron forma en su mente. Hace mucho tiempo, cuando el árbol de polvo de hadas era apenas un retoño, los sueños de los niños, tanto los buenos como los malos, viajaban por el valle de las hadas. Dijo, ¿o no? Clarion no podía decir si la voz que escuchaba era la suya, porque las palabras ciertamente no lo eran. Salieron como si las estuviera recitando. La historia se desarrolló en su mente con tanta claridad que casi podía verla como un reflejo en el agua quieta. Se dio cuenta de que era una leyenda. Decía así: cada noche, mientras cruzaban los cielos sobre el mar de nunca jamás, esos sueños se anudaban e iluminaban la noche como una aurora boreal. En aquellos tiempos había hadas con talento para los sueños que reunían los sueños como si fueran lana esquilada y los llevaban de vuelta a sus hogares. Durante toda la noche hilaban los sueños en sus ruecas. Al amanecer reunían su hilo y lo tejían a través de las ramas del joven árbol, del polvo de hadas, para que las esperanzas y los deseos de los niños protegieran y alimentaran al árbol a medida que crecía. Hilar el hilo de los sueños era una larga tarea y ardua. En el proceso había que separar las pesadillas, pues contenían un poder siniestro. Quedaban en el suelo del taller como retazos de tela negra. A la luz del día se consumían, pero una noche unos pocos tenaces escaparon a la atención de los talentos oníricos. Con este destello de libertad arrasaron Pixie Hollow. Podían cambiar de forma como el humo, pero parecían recordar la forma de los miedos que los habían engendrado. Monstruos, insectos, perros feroces, cualquier bestia que un niño pudiera conjurar, atacaron esa noche. Atacaron con garras y dientes desgarradores, pero más terrible aún era su magia. Cualquier hada que fuera golpeada por ella caía en un sueño inquebrantable, atormentada por sus peores miedos. Y justo antes del amanecer, cuando las pesadillas se disiparían como la niebla, encontraron refugio en los lugares más oscuros, esperando el momento oportuno hasta que cayera la noche una vez más. La reina de Pixie Hollow estaba preocupada por sus súbditos y por el frágil árbol de polvo de hadas, que apenas era un retoño y aún estaba echando sus primeras hojas. Los talentos oníricos no podían destruir a las pesadillas, por lo que le aconsejaron a la reina que construyera una prisión que sellarían con una barrera tejida con magia onírica. La única pregunta que quedaba era dónde colocarla. Ella y sus ministros debatieron durante horas, hasta que el querido amigo de la reina, el señor del invierno, se ofreció a albergarlo en pleno invierno, ya que su reino era el más alejado del vulnerable árbol. Él mismo lo vigilaría para asegurarse de que ninguna pesadilla escapara nunca más. Con ese acto obtuvo un nuevo título: el guardián de los bosques de invierno. Una noche, los talentos del sueño prepararon una trampa para las pesadillas sueltas, envolviéndolas en redes de hilos de sueños.
las transportaron a los bosques del invierno, donde los talentos de hielo habían perforado un agujero en un lago helado. Sumergieron a las pesadillas en esas aguas oscuras y luego colocaron el tapiz de la barrera de los talentos del sueño. En el momento en que los talentos de hielo sellaron el hielo, aprisionando el terrible poder de las pesadillas, las hadas dormidas despertaron. A partir de ese día, todas las pesadillas fueron transportadas a su prisión acuática en los bosques del invierno. Allí, los monstruos se peleaban entre sí como animales hambrientos, hasta que, en una visita, los talentos oníricos se dieron cuenta de que se habían quedado inquietantemente callados. A lo largo de los siglos, la más antigua de las pesadillas, alimentándose de toda esa amargura y desesperación atrapadas, se había vuelto lo suficientemente poderosa como para unirlas, como una abeja reina en el centro de su colmena. Ordenó a los demás sin mente, excepto por su anhelo de escapar, que destruyeran. Aterrorizaba a los talentos oníricos lo que habían permitido que se desvanecieran. Cuando el árbol de polvo de hadas alcanzó su tamaño máximo, los sueños ya no iluminaban los cielos. Con el tiempo, cada vez menos talentos oníricos llegaban a Pixie Hollow, hasta que solo quedó uno, y luego ninguno. Así es la naturaleza, murmuró Clarion. Las cosas surgen y caen según sus designios. Con eso el libro terminó. La magia que la recorría se apagó y la nube de polvo de hadas se hizo añicos, cayendo suavemente sobre la mesa. Su cálido resplandor sobre el hielo se desvaneció y la misteriosa luz azul llenó la habitación una vez más. Ninguno de ellos habló al principio. Clarion apenas podía procesarlo. Todo un talento de hada, perdido en el tiempo. ¿Qué podría haber despertado a sus súbditos y contenido las pesadillas? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Los pensamientos de Milori evidentemente habían seguido el mismo camino. Miró al guardián con el ceño fruncido. ¿Has oído hablar alguna vez de las hadas con talento onírico? No. Prácticamente vibraba de emoción. Al menos alguien se sentía alentado por todo lo que había descubierto, pensó Clarion. Este es un descubrimiento completamente nuevo. Ahora tiene sentido, dijo Milori con tristeza. La barrera que crearon se está deteriorando y no queda nadie para arreglarla. No hay nada que podamos hacer. Clarion apartó la mano del libro y se mordió el labio con los dientes. Tal vez ya no hubiera talentos oníricos, pero si algo había aprendido de Petra a lo largo de los años, era que no había problemas sin solución. Simplemente no habían dado con la solución adecuada. Debe haber algo, dijo. Cuando la pesadilla atacó el bosque de otoño, pude ahuyentarla. Fue casi como si lo hubiera repelido con mi magia. No estoy del todo segura de por qué, pero las reinas de Pixie Hollow nacen de las estrellas, ¿no es así?, preguntó el guardián. Cuando Clarion asintió, continuó. La luz del sol las quema, así que tiene sentido para mí que las pesadillas sean repelidas por tu magia. El sol es una estrella después de todo. La esperanza brilló en los ojos de Milori. Entonces podrás destruirlos. Clarion levantó las manos. No puedo. Pero acabas de decir, no puedo controlar mi magia, confesó antes de que pudiera detenerse. Lo he intentado toda mi vida, pero no puedo. Nunca me ha resultado fácil y temo que nunca lo será. Lamento mucho decepcionarte. Parpadeó con fuerza ante la amenaza de las lágrimas. Qué humillante sentirse tan abrumada frente a ellos. Milori parecía a punto de protestar, pero el guardián apoyó una mano sobre su hombro para calmarlo. Tal vez haya algo más que puedas hacer, dijo el guardián. Después de una breve pausa, su brillo se intensificó cuando otra idea lo golpeó. Si la memoria no me falla, las reinas no nacen de cualquier estrella, sino de una estrella a la que un niño le ha pedido un deseo.
Tal vez la magia de los talentos oníricos vive en ti, en todos los talentos gobernantes. Es posible que puedas reparar la barrera. Si hay algo más fuerte que el miedo, es la esperanza. Tal vez, dijo en voz baja, desesperada por creerlo, pero ahora que la magia la había abandonado, se estaba volviendo dolorosamente consciente del frío en el aire. Sus dientes castañeteaban y sus alas se sentían rígidas bajo su abrigo. Cada respiración era una delgada brizna de blanco en la oscuridad. Milori apoyó una mano sobre el codo de Clarion. Su tacto era tan ligero como una pluma, casi tierno. «¿Estás temblando?» Clarion se obligó a sonreír. «No hay nada de qué preocuparse». «No es nada. Necesitamos que vuelvas a las estaciones cálidas». Por primera vez, con ese hierro y hielo en su voz, ella entendió por qué sus antepasados habían sido conocidos como los señores del invierno. Clarion intentó mirarlo con enojo, pero descubrió que ya no tenía fuerzas para luchar. «Llévate a Fenris», dijo el guardián, y su actitud se tornó seria. «Vete». El alivio suavizó la voz de Milori. «Gracias. Ven, Fenris». Clarion, dicho esto, se dirigió hacia la salida, y el lobo obedeció. Sus uñas resonaron en el suelo del hielo mientras seguía a Milori. Clarion le devolvió los guantes que le había dado el guardián. Sus dedos se habían puesto bastante pálidos, algo que ella hizo lo posible por no notar. «Gracias, guardián». Se los metió en el bolsillo. «Cuando quiera, Su Alteza». Se demoró solo un momento antes de seguir a Milori, poniéndose los guantes mientras caminaba. Tan pronto como salió a la noche invernal, una ráfaga de viento helado la azotó. Todo su cuerpo le dolía por lo mucho que temblaba, y las puntas de sus orejas ardían de frío. Se colocó la capucha sobre las orejas y se acurrucó más profundamente en el forro de piel. Qué dulce sería meterse debajo de las sábanas con una taza de té. Milori se encontraba a unos pasos de distancia, iluminado por la luz de la luna y el resplandor del hielo. Fenris yacía a su lado, con los ojos amarillos entrecerrados y fijos en Clarion. Eso la dejó helada. La visión de Milori, prácticamente luminoso, el espacio iluminado por las estrellas, entre ellos brillando, hizo que su corazón se acelerara. Sus botas crujieron en la nieve cuando se acercó a él. Él le ofreció la mano. Ella la aceptó y con la mano libre tomó un puñado del pelaje de Fenris. «Sube». Lo hizo, y después de eso Milori emprendió el vuelo. La levantó y la estabilizó mientras ella trepaba sobre la espalda de Fenris. El lobo emitió un gruñido poco entusiasta para mostrar su desagrado. Clarion le dio una palmadita en el hombro. «Lo siento, muchacho». Fenris resopló. Tan pronto como ella se acomodó, él se puso de pie. El cambio de peso de él la hizo perder el equilibrio y tuvo que agarrarse a su pelaje para no caerse. Milori estuvo a su lado en un instante, flotando en el aire y preparado como para atraparla. Cuando pareció que no se desplomaría, de manera bastante humillante, pensó, en la nieve, se relajó. «Supongo que debería haberte advertido que aguantaras», dijo Milori en tono de disculpa. «Vámonos». Salió volando y el lobo lo persiguió con valentía. Por segunda vez esa noche ella sintió que estaba volando, incluso con sus alas atadas. Frente a ellos, Milori era apenas un destello de luz contra la oscuridad del bosque, serpenteando y esquivando carámbanos y ramas cargadas de nieve. Clarion casi se rió mientras procesaba exactamente lo que estaba haciendo. Si alguien de las estaciones cálidas la veía así, imaginar sus reacciones atónitas la deleitaba mucho más de lo que debería. Por lo menos, ahuyentaba parte de su tristeza. Milori los condujo hasta la frontera entre el invierno y la primavera. En cuanto Fenris se tumbó, Clarion se deslizó por su espalda y cruzó apresuradamente el puente. Cuando tocó la primavera, se desabrochó los botones con dedos entumecidos y temblorosos y dejó que su abrigo se acumulara a sus pies. El frío del invierno todavía persistía en su piel, pero desplegó sus alas.
rígidas, pero aún doradas y completas. La ansiedad de Milori se disipó y el alivio que iluminó su rostro la hizo sentir extrañamente nerviosa. Él descendió de donde estaba flotando y se sentó en el puente. ¿Cómo te sientes? Físicamente estoy bien. Se frotó las manos, complacida de descubrir que la sensación estaba volviendo lentamente a sus dedos. Retrocedió unos pasos hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para que el frío que emanaba del invierno ya no pudiera alcanzarla, y suspiró. Solo estoy decepcionada de no haber podido ser más de utilidad. No sé a dónde iremos a partir de ahora, pero saber que nuestros reinos solían estar tan cerca. No podía dejar que Elvina siguiera adelante con su plan. Lo sé. Después de un momento, con más vacilación, preguntó: ¿Qué opinas de lo que dijo el guardián? Si hay algo más fuerte que el miedo, es la esperanza. Clarion se quitó la nieve del pelo distraídamente. Que él tiene más fe en mí que yo misma. Milori la miró con el ceño fruncido. Creo que eres capaz de mucho más de lo que crees. Su pecho se encogió con la repentina fuerza de su emoción. ¿Cómo puedes decir eso? Acabas de conocerme. Como si fuera lo más obvio del mundo, dijo. Porque fuiste creada para esto. Lo siento cuando te miro. Tal vez sea tu magia, tal vez seas tú. Sea lo que sea, tienes un aura a tu alrededor. Infundes respeto, sí, pero más que eso, inspiras esperanza. Es la primera vez que lo siento en mucho tiempo. El rostro de Clarion se calentó. Se sintió abrumada, tanto que olvidó por completo cómo hablar. Oh. La expresión de Milori se tornó tiernamente inexpresiva, como si se hubiera dado cuenta tardíamente de que había dicho todo eso en voz alta. Perdóname, dijo apresuradamente. No quise... No, lo interrumpió. Por favor, no te disculpes. Es lo más amable que me han dicho en la vida. ¿Estaba hecha para esto? Clarion nunca lo había creído, pero con sus ojos grises fijos y sinceros sobre ella, casi podía convencerse de que era cierto. Tal vez, si se permitía pensar en ello, si fingía, aunque fuera por un momento, que estaba a la altura de la corona que pronto sería suya, tal vez ella podría hacer esto. Valía la pena luchar por un Pixie Hollow completamente unido y seguro. Por mucho que le diera miedo, tenía que intentarlo. Por el bien de las hadas de invierno, por el bien de Rowan y los demás. Si había alguna posibilidad de que alguien pudiera romper el hechizo de las pesadillas sobre sus súbditos, valía la pena correr el riesgo. Mañana, dijo Clarion con mucha más convicción de la que sentía. Llévame a esta prisión. Quiero poner a prueba la teoría del guardián.